hola a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría presentarme. Para los que no me conocéis de las anteriores webinars, mi nombre es Alejandro Arto y soy técnico de emprendimiento en la Fundación Aragón Emprende. En nombre de todo el equipo del proyecto EREA, os damos la bienvenida a esta sesión formativa enmarcada en la fase 1 del programa y cuyos objetivos son aportar conocimiento e inspirar acerca de modelos de emprendimiento, digitalización y economía social en el medio rural aragonés. Recordaros a todas las personas que aún no lo hayáis hecho que podéis inscribiros en el programa y acceder a toda la información y recursos que este ofrece en la web erea.aragonemprende.com. Os dejamos el enlace tanto en el chat como en la descripción del vídeo y ahora os enviaré también nuestro correo electrónico. La sesión de hoy, en formato entrevista, tiene una duración estimada de 1 hora y en ella hablaremos acerca del viaje de emprender. Para ello, doy paso a Ollane Ruiz y Pilar Monzón, las cuales van a dialogar sobre el proyecto Vivo en Aguaviva, Teruel. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todas y a todos los que vais entrando. Y bueno, pues hoy seguimos entrevistando a emprendedores, emprendedoras, proyectos emprendedores, ¿no? En este caso, volvemos a traer al programa EREA para inspirarnos, para inspirar a todo el territorio aragonés y, bueno, pues así crear motivo de conocer cosas nuevas, a una cooperativa que se llama Silvestrina, y tenemos a Ollane Ruiz, que está con nosotros ahora, a la que le vamos a hacer un montón de preguntas y espero que en esto me ayudéis. Ay, tenemos un perrito también por ahí de alguien que nos ha silenciado el micro. No pasa nada, así parece que estamos en el medio rural y todo. Bueno, os tengo que contar que Ollane pertenece a Silvestrina, que es una cooperativa. Os tengo que situar en Aguaviva, Teruel. Esta cooperativa está llena de investigadores. Están muchas personas, están unas 14 personas, creo que me ha dicho antes, pero hay 7 que son del territorio y las voy a nombrar porque no las conozco personalmente, pero sí que he investigado un poco de ellas. Está Belén, que es biotecnóloga, está Amanda, que es bióloga, Damián, que es ingeniero de materiales, Eva, de diseño industrial, Lucas, que es biólogo, y hay una Magda, que no sé si está por ahí del público, que es química. Creo que sí. Antes he visto una Magda, así que luego si eso le dejamos también participar, ¿eh? Claro. Aunque la entrevista la tenga Ollane. Están en una ermita, o sea, la ermita se ha transformado en un laboratorio de investigadores donde están investigando materiales, biomateriales, y bueno, pues esta cooperativa es una... Uy, perdón, es que está por ahí el perrito, me distrae. Esta propuesta que traemos hoy es como muy innovadora, sobre todo porque, claro, estamos hablando del mundo de la investigación y luego de la investigación aplicada y de la investigación, además de aplicada, como propuesta de valor para hacer un desarrollo de territorio, para enfrentar el reto demográfico. En alguna entrevista que les hacían a Silvestrina se hablaba de la investigación, se hablaba de nuevas propuestas en el tejido industrial, ¿no? En nuevas propuestas industriales repensadas de otra manera, y se hablaba de polos de desarrollo local. O sea, fijaros cuántos conceptos nuevos estamos hoy que queremos abordar. Todo esto llevado al territorio en el que están y contando con los recursos que tienen. Bueno, me callo hasta aquí, le doy las gracias a Ollane por estar aquí y bueno, pues nada, saluda si quieres un... Pues nada, no, muchas gracias a vosotros y a vosotras por la invitación. Y nada, pues vamos a intentar, no sé, contar el proyecto. Creo que el equipo de Aguaviva está conectado en alguno de estos enlaces, en uno de estos nombres que están aquí en la lista. Así que también si alguna quiere participar, por supuesto, eso es, que aporten. Está abiertísimo. Eso es, voy a intentar dejar un poquito más de tiempo que otros días porque creo que puede dar juego a esto, ¿vale? Bueno, vale. Pues la primera pregunta, Ollane, es la de, a ver, explícanos un poco, ¿cómo acaba Silvestrina allí? ¿Cómo nace Silvestrina y se queda vinculado a Aguaviva? Y ahí hay un proyecto de una cooperativa con gente que trabaja allí y que es de allí y otra gente que está conectada en online y trabaja en online. Cuéntanos un poco la historia y ese ecosistema que tenéis. De la lista de nombres y expertise que has dado, en realidad estamos en 2 cooperativas, digamos, en Biocore y en Silvestrina, ¿no? Biocore es una cooperativa de ciencia básica que nace de investigadores que vienen del CSIC, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que, bueno, fruto de una reflexión interna, ¿no?, de la necesidad de generar un modelo de empresa privada, que la cooperativa no deja de ser una empresa privada,
de I+D+I, ¿no? Pues porque hay un montón de proyectos europeos o de líneas, ¿no? de financiación y de articulación de proyectos en red que exigen no solo que haya un partenariado público, sino también uno privado, ¿no? Y también por un tema de la transferencia industrial, que bueno, no es objeto de esta conferencia, pero que es muy interesante, ¿no? O sea, un poco todo el tema de la transferencia del conocimiento, no solo industrial, para que no acabe siempre en una explotación privada, sino que también puede acabar, o sea, no es que no acabe en explotación privada, pero que también haya otras opciones y puedan acabar en consorcios público-privados, en consorcios públicos, ¿no? Véase vacunas, véase miles de cosas que pueden surgir a partir de las investigaciones en ciencia básica, ¿no? Entonces, digamos que Silvestrina es verdad que nace de un diálogo en un momento en el que algunas de nosotras estábamos trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y gente de Biocore propone generar un laboratorio de ciencia ciudadana en Madrid, ¿no? Y entonces de ese diálogo lo que surge es un poco como digamos la visión de la necesidad de vincular en los proyectos de ciencia, primero con el contexto social, o sea, con la ciudadanía, y por otro lado con el territorio, ¿no? O sea, digamos también en este marco de contexto actual en el que, bueno, pues hay un montón, una crisis que tiene múltiples factores y que necesita respuestas, y en este caso, ¿no? Digamos como que nuestra parcela es respuestas desde el sistema ciencia. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a conocernos, el proyecto de Ciencia Ciudadana no tiró para adelante, es una pena porque era un súper proyectazo ahí en la Casa de Campo en Madrid, pero lo que sí que salió adelante fue Silvestrina, o sea, digamos, como que de ahí, ¿no? Dijimos, jo, pues es que sería muy potente trabajar desde esta visión como urbana, social y territorial, proyectando proyectos de ciencia ciudadana que tengan relación con el modelo, ¿no? De sociedad, de trabajo, de desarrollo de los diferentes territorios, ¿no? Y no solo en las grandes ciudades, que son un poco el epicentro de donde están los grandes centros de investigación de ciencia, sino que en realidad dijimos, joder, pues es que en realidad lo que nos interesaría también es como llevar los proyectos de investigación a aquellos espacios que son objeto de observación, ¿no? Porque sí que es verdad que lo que aprendimos de Biocore es que ellos trabajan mucho como analizando fenómenos naturales, llevándolos al laboratorio y viendo, pues, y analizando estos fenómenos de diferentes vertientes, ¿no? Desde una vertiente molecular, energética, y en este caso en Silvestrina, pues de este diálogo sale la línea de investigación en biomateriales, ¿no? O en tejidos orgánicos, con una visión de transformación, en este caso, digamos, como de lo que sería todo el sector de la construcción y de los materiales, bueno, que se pueden vincular a temas de movilidad o temas de energía, ¿no? Elementos o sistemas que tienen que ver con energía y movilidad. Entonces, bueno, en ese, digamos, como en ese viaje, igual me estoy extendiendo un poco, pero va bien, en ese viaje, uno de los compañeros de Biocore, o sea, que ya estaba trabajando en temas más ligados igual a diseño de prototipos de energía y tal, es de Agua Viva. Y bueno, y como surgió la necesidad de abrir una línea y generar un espacio donde ya implantar un laboratorio, pues bueno, pues de ese diálogo surgió la oportunidad de montarlo en Agua Viva, en la ermita que es propiedad, bueno, propiedad, ahí hay un tema, pero que tiene la concesión el ayuntamiento ahora mismo. Y bueno, pues también de una manera un poco natural, o sea, natural porque coincidieron un poco el planteamiento que teníamos desde la cooperativa, ¿no? De ligar sociedad, territorio y líneas de investigación pues para los retos que vemos delante y también de la energía de Sergio de tirar con esto para adelante, ¿no? Y decir, bueno, venga. Y entonces, bueno, pues ahí se fue, luego apareció Magda, Manuel, que ahora ya no está, pero que también son de Agua Viva y pues los dos son biólogos y bioquímicos. Y yo creo que también se unió el que, bueno, que a veces ha cuajado y a veces no, pues el proyecto de proyectar tu vida en el ámbito rural, ¿no? O sea, de volver al pueblo, a un pueblo que tiene en torno a 450 habitantes, o sea, es muy pequeñito, que entra dentro de los parámetros de lo que ahora se llama la España vaciada, ¿no? Que ha llegado a tener 1.800 y ahora mismo tiene 450, con lo cual el pueblo físicamente es mucho más de lo que es vivido, ¿no? Y que, bueno, pues tiene ese potencial de que hay un montón, pues cuando era 1.800 hay un montón de familias que tienen un vínculo, digamos, con ese pueblo, ¿no? Y poco a poco pues se ha ido ampliando, ahora mismo eso es un laboratorio en el que trabajan 10 personas, 11,
y en el que se están desarrollando varios proyectos, sobre todo ligados a los temas de la física de materiales y biomateriales, un poco orientados a esa movilidad, energía y construcción. Súper interesante. En esa línea de lo que estáis haciendo ya y de esas personas que están trabajando, claro, una de las preguntas que puede hacerse, es decir, al final esto, ¿cómo se sostiene? ¿No? Es decir, un poco lo hablábamos antes, vuestros clientes, ¿no? Y en estas charlas que estamos haciendo con los emprendedores estamos un poco viendo el modelo de negocio. Vuestros clientes al final y la forma de sostener todo ese proyecto y toda esa investigación, nos explicas un poco dónde están, ¿no? Y cómo va a seguir lo que es Silvestrina y su acción, ¿no? en el territorio. Y de paso ya nos puedes contar un poco esas dos líneas que hay, aprovechando un poco los recursos del sitio, ¿no? Que es interesante. Sí, o sea, bueno, el sistema de financiación de los proyectos I+D+I es sencillo, o sea, tiene, digamos, como una pata en líneas de subvención a las que acudimos como cualquier empresa. Lo que pasa es que nosotros, al ser una cooperativa sin ánimo de lucro, digamos, bueno, pues como que hay como diferentes ventanillos, ¿no? Y para nosotras hay alguno. Y luego, fundamentalmente, son ayudas estructurales del Estado a la investigación I+D+I, que es un poco como en cultura también, que tiene como una base bueno, de unos temas fiscales que yo la verdad es que no son mi área concreta. Y lo que sí que, claro, o sea, digamos que para acudir a esas ayudas estructurales del Estado de I+D+I, lo que sí que tienes que hacer es, claro, hay como todo un procedimiento en el que tú haces un informe en el que planteas cuál es la línea de investigación que quieres seguir, ¿no? Cuál es, digamos, pues el estado del arte, cuál es la hipótesis que planteas, ¿no? Y cuál sería el reto, o sea, la novedad de la investigación que tú planteas, un poco en el estado del arte a nivel internacional sobre el tema concreto. Luego, una vez que desarrollas la investigación, tienes que hacer otro informe que diga, o sea, entonces ese informe el ministerio te lo valida, digamos, dice, vale, ok, esto es I+D+I, con lo cual puedes acceder a esta línea. Luego tienes que hacer otro informe que sea un informe final de decir, vale, pues yo todo aquello que te dije que iba a hacer lo he hecho de esta manera, y los resultados son estos. Entonces te dice, vale, el ministerio dice, vale, ok, ¿no? Digamos, como aquello que dijimos que era I+D+I, que es novedoso, efectivamente lo habéis realizado. Y, o sea, que no es, o sea, que digamos que es un sistema de financiación que es, bueno, que tiene que es complejillo y que hay que justificarlo. Claro. Y luego, por otro lado, bueno, lo que os estaba comentando antes de, digamos, como de abrir la sesión, que en Silvestrina trabajamos mucho el tema de proyección territorial, y es decir, como estar constantemente revisando y llevando a contexto, ¿no? Esto, digamos, que lo que le llamamos la proyección territorial, que es precisamente un poco el origen de por qué creamos Silvestrina, que es conectar la ciencia básica o los proyectos I+D+I con territorio y con sociedad, ¿no? Entonces, para esto, digamos, no somos una consultoría porque somos una cooperativa de investigación, pero sí que dentro de la rama de investigación sí que hacemos ciertos trabajos que se suelen, ¿no? que también hacen ciertas consultorías que tienen que ver, pues, con temas de energía o con temas de movilidad, con temas de, yo qué sé, de nuevos parámetros de gestión de la vivienda vacía, ¿no? Pues un poco también, nosotros, por ejemplo, todas las implantaciones o digamos ahora lo que te contaba, ¿no? Acabamos de estar en Granada, porque un municipio de La Vera nos ha llamado porque tiene un patrimonio muy potente, ¿no? Que llevan 20 años con el patrimonio vacío, que no saben, bueno, y como pues esto también es muy, pues como hay un contacto porque una persona en la cooperativa es de ese pueblo, pues digamos como que nos han llamado para ver cómo se podría proyectar un centro de I+D+I ligado un poco al contexto. En este caso, ¿no? Pues La Vega es un contexto de cultivo, de cambio también de ciclo, porque ahora, por ejemplo, está entrando el chopo, ¿no? En sustitución a la huerta tradicional. También, ¿no? Pues entender por qué está entrando en chopo, para qué, ¿no? En qué afecta a los ecosistemas, ¿no? Porque nuestro paradigma también es que, digamos, nuestro reto sería que a más actividad humana, más nivel de biodiversidad, ¿no? O sea, digamos, como que no entendemos que la actividad humana tiene que estar necesariamente reñida con una afección negativa a la biodiversidad, sino que puede ser todo lo contrario, ¿no? Y luego, yendo a los proyectos que me comentabas de Agua Viva, o sea, en realidad, digamos, como que el origen de los proyectos de biomateriales o de física de materiales se centran un poco en los desafíos que tenemos ahora adelante
que plantean como la necesidad, ¿no?, de transformación de la economía actual en una economía sostenible, ¿no? Por un lado estaría como la dependencia de los derivados del petróleo brutal y por otro lado la dependencia de los recursos fósiles también muy importante, y luego como todo este modelo de transformación tanto de los derivados de petróleo como de los recursos fósiles como con una necesidad energética muy alta, ¿no? Véase materiales de aleación, más luego en el sector de la construcción, que también es un sector que tiene mucho componente extractivo, hormigones, áridos, etcétera, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el transporte, con el consumo de energía, con el consumo de agua, ¿no? Bueno, pues digamos como que de este diagnóstico total, que bueno, mucha gente dice que ya estamos en un momento pico de la crisis, otra gente dice, bueno, que hay que reconvertir, que hay que cambiar la matriz energética, bueno, hay como diferentes, pero sí que yo creo que hay cierto consenso en el que hay que repensar los modelos de producción en base a las necesidades que tenemos, ¿no? En un horizonte en el que, digamos, en 20, 30 años el 80%, 90% de la población mundial va a vivir en ciudades, con lo cual esto quiere decir que va a haber mucha más migración campo-ciudad, a pesar de todo lo que, ¿no?, digamos, todos los discursos contra el reto demográfico. La dinámica global, digamos, ¿no? O sea, la dinámica en la que estamos es la contraria, o sea, que hay que remar muy fuerte para revertir esta dinámica. Entonces, bueno, en ese, digamos, como en este marco, nosotros sí que nos planteamos que pues, una de las líneas clave para el cambio, ¿no?, de la economía actual a una economía sostenible tiene que ver con el propio modelo, o sea, con el origen, ¿no?, de los materiales que estamos utilizando, y también con la relocalización, ¿no?, que esto también pues hay toda una vertiente que habla mucho de o sea, como acercar los procesos y que, digamos, no seamos tan dependientes a nivel de recursos, de energía, de un montón de cuestiones, o generar por lo menos pequeñas alternativas que empiecen a balancear, ¿no?, el cómputo global y equilibrarlo un poco más y no genere estos temas de dependencia brutal de energía en la que vivimos ahora, por ejemplo. Entonces, en ese sentido empezamos con el tema de madera densificada, ¿no?, que bueno, nosotros siempre empezamos haciendo como un análisis del estado del arte, que se llama, que es un poco cómo es el estado de la cuestión en torno a la física de materiales en madera. Entonces vimos una oportunidad en la madera densificada. Entonces la madera densificada en realidad es un procedimiento en el que nosotros lo que hacemos es, esto Magda lo controla mucho mejor que yo, pero me ha dicho que no quiere hablar, así que va a sufrir oyendo cómo lo cuento yo. O sea, digamos, es un proceso, ¿no? Bueno, bueno, es un proceso. Ahora ya más o menos tenemos definido el proceso, pero cuando empezamos era hacer ensayos sobre un proceso en el que cogíamos diferentes maderas, ¿no? Se trabajaba con la extracción de lignina, con el punto de lignina en el que tú, pues hay una especie de cocción de prensa, y acabas en una madera que es, o sea, pues si esta es la madera original, la madera densificada es así, que lo único que has hecho es cocerla y calentarla y prensarla, ¿no? Y que estamos llegando a unos niveles de resistencia del material que son muy equivalentes a los materiales de aleación, como pueda ser, pues no sé, ya no me acuerdo, pero sí, pues los materiales que se usan en la fabricación de, por ejemplo, de bicicletas, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene una potencialidad brutal, o sea, brutal. Nosotras, la primera, digamos, alianza que hemos hecho es una empresa de bicicletas de madera vasca que se llama Asalco, porque bueno, queremos probar entre la línea de madera densificada y la línea de motores de Biocore, como hacer una bicicleta entera, o sea, toda la rajería, todo en madera, porque las bicicletas de madera actuales son como de madera el cuadro, pero luego hay un montón, pues la biela, que son puntos sensibles o elementos sensibles en los que ya se meten materiales de aleación, ¿no? Pues digamos como el reto sería ese, y hemos empezado por el ciclo porque nos parece que es como el elemento mínimo básico, ¿no? O sea, que si conseguimos en el mínimo básico llegar a que funcione, a que pase todas las certificaciones y tal, ya de ahí despegamos, ¿no?, con un montón de aplicaciones posibles. Y esto claro, cambiaría profundamente la comprensión del uso de los materiales. No serían materiales extractivos, sino que son materiales cultivables. Por otro lado, el modelo de gestión forestal cambiaría también, porque ahora mismo el Estado español es el segundo estado de producción de madera de la Unión Europea, después de Suecia. O sea, es brutal. O sea, somos no solo de producción de madera, sino de niveles de biodiversidad en bosque. O sea, el Estado español es puntero, y en cambio no hay, digamos, como una proyección de cómo entendernos, ¿no?, dentro de nuestro ser.
¿qué hacemos, ¿no? Con este potencial que tenemos? Es como si tuviéramos unas piernas que pueden correr 80.000 kilómetros y vamos a paso de tortuga, ¿no? Y dices, ostras, un potencial increíble. Pero, y el tema de o sea, digamos, como limas de masti en madera, es que ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de las proyecciones de explotación forestal están orientadas al tema energético, a la biomasa. O sea, el PLT es como si fuera lo más moderno del mundo mundial y en cambio a nosotros nos parece que la madera, o sea, el bosque, la mejor manera de convivir con el bosque es primero conocerlo, trabajarlo bien y luego, o sea, que de cada árbol que se corta sacar el máximo rendimiento en cuestiones como de un producto de un valor añadido brutal, ¿no? O sea, y comprender el tema energético desde otro lado, que no es dejar de consumir petróleo para empezar a quemar los bosques, sino entender un poco qué otros sistemas, tecnologías, etcétera, o aislamientos o sistemas comunitarios, no lo sé, pero que hay que darle una vuelta, no solo es una sustitución del origen, ¿no? Eso por un lado. Luego, que me estoy enrollando un poco, creo. Con la Luego, madera, porque hay otra línea muy fuerte sí, eso es. La otra línea potente es el tema de los micelios, que es, bueno, pues otro de las, pues eso, pues también haciendo como un poco estudio del estado del arte de la cuestión, vimos que había un potencial muy grande. Y en el tema de micelios lo que estamos haciendo es, pues se han hecho como un montón de ensayos o sea, el micelio en realidad es tú coges una materia prima, inoculas el hongo, coloniza en el molde en el que tú has metido el hongo, y luego cuando llega a un nivel de colonización óptimo, lo que haces es matas el hongo pero con no mucho calor, o sea, no es un alto horno, digamos, y la madera densificada tampoco, que eso también es un factor muy potente, ¿no? O sea, digamos que no tiene una exigencia energética alta, sino que es casi casero, quiero decir, o sea, 100 grados. Entonces, matas el hongo y ahí aparecen diferentes materiales, o sea, combinando el sustrato con el hongo, ¿no? Y digamos como el medio de cultivo, te aparecen como diferentes densidades y características. Y entonces lo que estamos analizando fundamentalmente es, bueno, una de las líneas, digamos, sería la de posible sustitución del hormigón, sobre todo de las bovedillas de hormigón, los bloques de hormigón, ¿no? No tanto el hormigón vertido, pero que ya sería muy interesante como oportunidad porque te generas la reducción de una industria extractiva muy grande, el uso de agua, bueno, un montón de cuestiones, y luego porque es un material que se puede hacer prácticamente, o sea, tú puedes localizar un montón de producciones de plantas ¿no? de bovedilla sería posible, quiero decir, ¿eh? Pero el horizonte es muy prometedor. Y luego encima, porque lo que tienen los bloques de micelio es que tiene un comportamiento acústico y térmico brutal, o sea, superior a, digamos, a los materiales de origen extractivo, ¿no? Y luego tenemos otras dos líneas que ahora son las que estamos trabajando en ellas, que son muy potentes. Una sería pues un híbrido entre micelio y una serie de nanopartículas, que aquí también son las expertas las que controlan más, para desarrollar lo que serían flexitensores, ¿no? O sea, como estructuras, digamos que el micelio, sobre todo, lo que hemos trabajado es a impacto y a compresión, ¿no? O sea, cuánto aguanta a compresión o a impacto en rotura. Ahora estamos trabajando si sería posible generar un nuevo material que trabaje, digamos, más a nivel de goma, ¿no? O sea, a nivel de estructuras, que trabajen a tensión, no a compresión. Y luego, por otro lado, estamos con la madera densificada. Una de las nuevas líneas de investigación sería la de impresión en 3D con material orgánico con origen, o sea, con polvos y una especie de, bueno, ¿no? composite de origen vegetal para impresoras 3D. En esas es en las que estamos ahora mismo. Ahí es nada, ¿no? O sea, yo a ver si soy consciente y puedo, mira cómo saludan, a ver si soy consciente, es verdad que, o sea, ante todas estas variables que tenéis, voy a intentar hacer un resumen muy difícil, pero es verdad que vas al territorio. En el territorio hay una serie de desechos industriales, forestales, sustratos vegetales, cáscaras, hojarasca, restos de poda, cosas que están ahí en el territorio para llevarlas a una investigación, descubrir estos nuevos materiales que son sostenibles de verdad, tanto en su elaboración como en y que van a ser naturales, ¿no? Y de ahí hacer unos prototipos, hacer una investigación que pueda luego desarrollar una industria, pero no una industria que otra vez vuelva a fastidiar la naturaleza, sino que tenga un uso o sea, se construya de una manera también sostenible, ¿no? Y ahí es donde estáis trabajando, Silvestrina, ¿no? Es decir,
en el territorio, haciendo puestos de trabajo en el territorio y investigando pues muchas, o sea, una infinita posibilidades, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, claro, para que esto se pueda replicar, ¿no? Para que haya muchas silvestrinas a lo largo de la comunidad aragonesa o de otras comunidades y podamos hacer esa alternativa, decir, estos convenios, estas subvenciones, ¿hay suficientes? Es decir, ¿hay mucho que proponer, ¿no? O sea, realmente, o es decir, para que se pueda replicar, ¿no? O cuál sería un poco la barrera de entrada, digamos, a que otras, que ahora mismo te llamen por teléfono y te dicen, oye, que veniros 2 o 3 científicos, porque aquí tengo otros 2 y quiero formar en la iglesia de no sé quién abandonada, quiero otra, ¿sabes? En esta línea. Sí, bueno, o en una granja de cerdos abandonada. O sea, quiero decir que no solo tienen que ser patrimonios así muy... Pero no, a ver, nuestro modelo, o sea, vamos, quiero decir que no es que... Pero nuestro modelo en realidad, nosotros Silvestrina, como te he dicho, o sea, el origen es este diálogo con Biocore, que digamos que es como la cooperativa que está como que tiene más trayectoria ¿no? Y que tiene IPs con más trayectoria, investigadores principales. Y con SAPA y con Innogestión, estas 4 cooperativas formamos una cooperativa de segundo grado que se llama Zoocánica, ¿no? Digamos, porque entendemos que el paraguas de Zoocánica es precisamente el marco un poco que os he contado, ¿no? O sea, un poco la filosofía, el por qué hacemos, dónde hacemos lo que hacemos y qué hacemos, ¿no? Pero en realidad la vocación nuestra no es que Silvestrina crezca mucho más o que Biocore crezca mucho más, sino que en realidad lo suyo sería, ¿no? Pues por ejemplo, ahora también estamos haciendo prospecciones en otros territorios en los que el planteamiento es crear una nueva cooperativa. O sea, como que haya, ¿no? Células autónomas también, porque a nosotras sí que nos interesa mucho localizar también los centros de investigación dentro de lugares que tengan un interés en alto valor de biodiversidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, una de las proyecciones es en la granja de San Ildefonso vinculado al Parque Nacional de Guadarrama, o por ejemplo ahora cuando hemos estado en Granada, el Parque Nacional de la Sierra Morena, ¿no? Bueno, o por ejemplo, o sea, en el Bajo Aragón también entendemos, ¿no? que hay una oportunidad grande, o en Vizcaya también cerca de una reserva de la biosfera. Bueno, pues estamos generar esos vínculos, ¿no? Entonces, es verdad que, hombre, yo no puedo animar a la gente, o sea, es un viaje también que, claro, hay que tener muy claro o sea, yo, por ejemplo, tengo claro que hay una cuestión de elección y hay una cuestión de que yo no puedo trabajar en muchos otros sitios por cómo concibo, ¿no? O sea, cómo estás en el mundo, ¿no? Cómo entiendes el trabajo, ¿no? Que no es un trabajo que haces por un sueldo. Nosotros tenemos un sueldo, digamos, muy, 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 muy modesto y cobramos todas lo mismo. Esto no quiero decir que esté bien, ¿eh? De hecho, tenemos el debate permanente, ¿no? Pero bueno, pues que digamos que es un camino que ni es fácil, ni no sé si entraría en los parámetros de éxito de los que ahora se hablan, ¿no? O sea, digamos, nosotros estamos entusiasmadas, apasionadas, nos encanta, pero tiene su parte también un poco como de, bueno, pues de apostar, porque no estás dentro de las fórmulas, digamos, de éxito, no, ni ganas un pastizal, ni tienes un coche increíble, ni te están llamando para que hables en la tele todo el rato, que igual sí te llaman, pero por ejemplo nosotros no tenemos redes sociales, pues porque nos parece que sea mucha energía y mucho tiempo y es un mundo, ¿no? que no acabamos de ver muy bien, o vernos, ¿no? No lo juzgamos, pero no nos vemos. Bueno, pues pero a mí, o sea, me parece que nosotras sí que, o sea, ahora mismo acabamos de cerrar un ciclo de proyecciones territoriales, también un poco por saber nuestros límites, que podríamos seguir visitando municipios, ¿no? de todo el territorio, pero que en realidad también tenemos unos límites de desarrollo de proyectos, de tener que estar centradas, de tener que hacer bien el trabajo. Entonces, bueno, ahora mismo cerramos una etapa, vamos a tirarnos un año o dos, ¿no? Pues como un poco desarrollando, afincando también, porque hay posibilidades en Aguaviva de dar un salto industrial, que para nosotros ahora mismo es clave, o sea, digamos, ¿no? Como que en este discurso poder dar el salto industrial en madera densificada y empezar a tener ya el ejemplo, ¿no? O sea, porque en realidad es verdad que Aguaviva es como un poco como el ensayo, o sea, que se está dando en otros sitios, pero Aguaviva es el ensayo en el que podemos como hacer un paso adelante con el tema de la transferencia industrial y generar una pequeña industria a escala de madera densificada, y de ahí empezar, ¿no? a producir cosas y que la gente vea que esto genera economía, ¿no?
Sí, me surgía un poco que vais a ser observados, ¿no? O sea, Silvestrina y lo que está pasando en Agua Viva va a ser observada para ver cómo se desarrolla y cómo puede hacerse toda esta transferencia, ¿no? Y en ese sentido, a nivel de inversión que necesitáis, porque claro, siempre estás hablando de pues, impresoras 3D, hornos pequeños, ahora sí que un laboratorio necesita una inversión Sí, interesante o... sí. O sea, las inversiones principalmente vienen de los proyectos de investigación y también de lo que os he dicho, de tener sueldos modestos, claro, para que las cosas salgan adelante. O sea, es verdad que el equipo, o sea, todos los equipos, pues hay un alto grado de compromiso, ¿no? Y digamos, bueno, pues también como, bueno, pues sí, como una especie de confianza en el que las inversiones que se están generando ahora a nivel de infraestructuras van a tener su rédito. Pues es verdad que si las cooperativas conseguimos hacer transferencia, conseguimos, ¿no?, generar otras dinámicas, pues probablemente se podrán dignificar los sueldos y entrar en otro contexto, ¿no? Luego también, digamos que Aguaviva es un ejemplo. A mí me da un poco de palo hablar todo el rato de Aguaviva estando aquí mis compañeros, pero bueno, Oye, así es la pueden vida. abrirse los micrófonos, ¿eh? Os Sí, invitamos a... sí, pero creo que... porque en Aguaviva, o sea, digamos, como toda la proyección territorial tiene que ver con cómo, ¿no? O sea, que esto lo contábamos ayer, con cómo articular procesos, o sea, proyectos de I+D+I ligados al contexto, ¿no? Es decir, pues no es lo mismo trabajar en una vega que trabajar en un contexto forestal o que trabajar, yo qué sé, en Almería, ¿no?, en un contexto de desierto, ¿no?, donde casi tu proyección es más África que Europa, ¿no?, digamos, proyección a nivel de prototipos. Y luego hay otro componente que tiene que ver con que el territorio no solo instalando una actividad se transforma, ¿no? O sea, que la apuesta de transformación es global. Entonces, por eso también los trabajos de estos, ¿no?, que a veces se entienden como asesoría, de entender que donde nos implantemos tiene que haber un compromiso también en rehabilitar todo el patrimonio del territorio, de vivienda, ¿no?, de equipamientos vacíos, que de alguna manera reme a favor, ¿no? A nosotros nos ha pasado en Agua Viva que la gente, investigadoras que se han contratado, no han acabado viviendo en Agua Viva, pues porque la vivienda, hay mucha vivienda vacía, pero las condiciones de la vivienda, por ejemplo, a nivel de eficiencia energética, son viviendas muy antiguas o son enormes, con lo cual también, pues no, pues una chica joven, o sea, se ve allí viviendo una vivienda de 100 metros cuadrados, que ninguna puerta cierra bien, que las ventanas, ¿no?, entra por ahí un huracán. Entonces, bueno, entonces sí que vimos desde el primer momento y luego vimos desde el primer momento que tenía que tener una coherencia, digamos, en el modelo urbano, porque no, o sea, el contexto social ese no es solamente, que es lo que hablábamos el otro día en las jornadas de Zaragoza, no es solo decir, voy a escuchar a este pueblo qué es lo que quiere, qué es lo que... No es decir, bueno, yo voy a escuchar al pueblo, pero también voy a pensar que lo que el pueblo pide o piensa no tiene por qué ser, digamos, esto no es una cuestión de dar servicio sino nosotros tenemos claro cuál es el modelo, hay que hacer un cambio de modelo económico, o sea, hacia un modelo de economía circular, sostenible, relocalizada, y para eso tienen que cambiar cosas, y tienen que cambiar cosas como el desarrollo urbanístico, ¿no?, el modelo urbanístico. Entonces, en Agua Viva, por ejemplo, se han planteado una serie de ecobarrios, ¿no?, hay una proyección de una serie de ecobarrios donde vivan investigadores y gente que pueda venir al pueblo o otros tipos de líneas de proyectos, ¿no? Entonces, pues, es un ecobarrio donde no hay asfalto, donde hay huertos, donde hay plantas medicinales, donde se construye con materiales de bioconstrucción aplicando, ¿no? O sea, digamos, esta es un poco la proyección. Y es muy interesante porque luego también a esto le sumamos el criterio de movilidad, ¿no? ¿Cómo se mueve la gente aquí? O, por ejemplo, los criterios de dependencia, ¿no? También hicimos como unas gráficas que luego, como unos estudios a través de unas encuestas que hicimos en Agua Viva, ¿no?, a infancia, gente joven, gente adulta mayor y gente mayor, un poco sobre temas de alimentación, cuidados, médicos, vida social, vida cultural, tal, bueno, pues un poco todo. Entonces ahí nos salían como unos gráficos de dependencia que fueron estéticamente brutales y todavía no los acabamos de entender, no sabemos muy bien, ¿no?, cómo interpretar. A veces hay resultados que dices, ¿no? O sea, ¿cómo interpreto esto? Ves un potencial brutal en el que, claro, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, un niño o una niña en Agua Viva, en realidad la dependencia respecto a la sociedad, ¿no?, de que me alimenten, de que me vistan, de que me tal, es muy grande, pero la dependencia del territorio en realidad se mueve en un ámbito muy pequeñito, y eso pasa también con la gente, ¿no? Cuando eres joven o estás en edad productiva, ¿qué pasa, no? Te tienes que desplazar para trabajar, para el médico, para tal, donde te socializas, tal, pues entender un poco también estas dependencias respecto a lo social, ¿no? ¿Qué necesitas de
del pueblo que te, ¿no? digamos, como de tus conciudadanos y qué necesitas del territorio, pues todo eso también entenderlo en clave de que el cambio de modelo no solo es decir, ¿qué supone, ¿no? Una economía verde? ¿Qué supone una economía sostenible? O sea, no es solo que nosotras hagamos biomateriales y seamos punteras en esto, sino que también la forma de vida y el cómo nos organizamos y ¿no? la forma misma del pueblo, los materiales, el cómo se entiende una calle, el cómo se entiende un jardín, todo esto igual también hay que darle una vuelta. Bueno, la verdad es que me gustaría hacer partícipe a la gente, porque yo creo que van a tener muchas preguntas, porque es muy es muy innovador. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de querer aplicar esa ciencia para transformar. El programa EREA el programa EREA ahora mismo está haciendo jornadas participativas por muchas zonas de los grupos de acción local, donde se está preguntando qué recursos potenciales hay en cada zona, y muchas veces sale pues lo que es la naturaleza, pero sale la naturaleza unida al turismo, por ejemplo, unida, y a lo mejor esta dimensión científica, ¿no? de que la naturaleza también esté al servicio de nuevos materiales, nueva forma de pensar la industria, pues la verdad que yo creo que es muy innovadora y que todavía hay que cambiar como muchos clips en la cabeza, ¿no? Por eso yo voy a invitar, bueno, te voy a pedir que digas dos cosas más y luego ya abrimos el micrófono, ¿no? Un poco a nivel de emprendimiento, ¿no? Que es este foro en el que estamos, o sea, que os ha ayudado a vosotros a montar la cooperativa, a tener claro que, porque una cooperativa de investigadores y no otra fórmula, ¿no? O sea, que os ha movido a hacer eso, si os han ayudado, habéis recibido alguna ayuda, os ha sido útil alguna red, algún apoyo, y también un poco unos consejos que darías un poco a gente que ahora mismo, las 26 personas que hay, a lo mejor pues son de diferentes territorios y están dándole ya vueltas a la cabeza al patrimonio que tienen, a los recursos naturales que tienen, por ahí, un poco ahí. Unos consejos. Sí. Bueno, yo lo de dar consejos se me da fatal, ¿eh? Bueno, pues di tu Pero no, o sea, nosotros fundamentalmente lo que nos ha ayudado es tener a Biocore al lado, sinceramente, o sea, tener como, digamos, ¿no? O sea, como tener a alguien cerca que ya ha hecho parte del camino, que se ha enfrentado, ¿no? A ciertas cosas, entonces en ese sentido, o sea, sí que nos podemos ofrecer ¿no? O sea, que si alguien tiene un proyecto concreto, o sea, no sé si vamos a poder dar respuesta a todo el mundo, pero lo podemos intentar en la medida de lo posible, pero que si alguien tiene, o sea, yo creo que lo mejor es hablar con alguien que ya más o menos ha intentado algo en el territorio o algo parecido, pues un poco para aprender de la experiencia, que yo creo que es la mejor fórmula. Y luego, claro, o sea, en realidad yo creo que todos estos proyectos, claro, nosotras somos una cooperativa sin ánimo de lucro, en el que todo el dinero que entra es para generar empleo o generar inversiones en proyectos. Te quiero decir que este es el plan, ¿no? Eso, claro, en nuestro caso hay que tenerlo claro. O sea, el plan no es forrarnos dentro de un año, el plan no es... Ese es el plan. Y el plan es tener Estas son las bueyes con los que vamos a arar, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso sí que es importante tener claro cuál es el modelo al que quieres agarrarte, ¿no? O sea, que no quiero decir que la cooperativa sin ánimo de lucro sea el modelo... no, chicos, esto es lo mejor, no es el nuestro. Y lo importante es que cada una sepa cuál es su modelo, ¿no? Y eso sí que creo que es interesante. O sea, y luego yo creo que a nosotras nos ha servido, pues hay algunos programas de ayudas ¿no? de formación de cooperativas, tal, que yo creo que, o sea, eso sí que hay que tenerlo muy claro antes de poner en marcha cualquier cosa. O sea, es decir, ¿qué tengo delante? ¿Qué herramientas hay? ¿No? Pues cómo puedo sostenerme el primer año de actividad, porque probablemente el primer año pues sea difícil que la cosa no sea autosostenible. Entonces, para que sea sostenible, en realidad lo que tienes que ir es acudir a ayudas. O sea, pues ser pocas y luego la escalabilidad, ¿no? Es decir, también qué mínimo necesito dentro de la empresa para que esto empiece a tomar una dimensión que también pueda generar la actividad suficiente para que sea sostenible, porque también la escala es importante, ¿no? O sea, que al final yo creo que hay cosas, o sea, que el hecho de ser 2 o 3 siempre te está como... no condenando, pero condenando a una escala de servicio, de tal, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues intentar imaginar, no digo que sea malo ser 2 o 3, que yo he trabajado muchísimo en Euskadi en un estudio de 3. O sea, no, y es fantástico, depende del proyecto que tengas. Pero quiero decir, como un poco ver también cómo proyectas la actividad, ¿no? O sea, cuánta gente puedes estar y qué proyección tiene eso.
en el tiempo. Aunque sepas, ahora esto es imposible, ya bueno, pero voy a pensar, ¿no? Voy a pensar en el tiempo cómo se puede escalar, qué dimensión puede tomar y esto también qué tipo de proyectos puede generar, qué alianzas, qué... Muy bien, pues Alejandro, si nos ayudas a ver con el chat para localizar si ha habido alguna, creo que un comentario sí que ha habido y sobre todo os invito a abrir el micrófono, ¿no? Si no, yo también tengo alguna más pregunta por ahí guardada. Bueno, de lo que es el chat, me genera mis dudas. Si esto es una reflexión o una pregunta, si puedes abrirte el micro, Carlos Marco Guayar, porque tu comentario no entiendo, no sé si es una reflexión o una pregunta hacia la ponente. Lo podemos leer, si acaso. Sí, es que ya digo, no sé si es una reflexión o una pregunta. Entiendo que los resultados de alguna manera se patentan como una pequeña empresa puede acceder a estos materiales o a poder participar de vuestros descubrimientos. El ejemplo que habéis planteado con la fabricación de bicis, ¿cómo llegáis a ello? Sí, Mira. no sé, ¿se me escucha ahora? Sí. Sí, vale. Bueno, igual era complicado, es verdad, escribirlo. Sí, mi pregunta iba, entiendo que, bueno, pues todo lo que nos ha estado contando, que es súper interesante, cuando se hace algún descubrimiento, sobre todo en materiales, imagino que de alguna manera, para que eso pase de la ciencia a poderse utilizar por una empresa real, pues habrá que patentarlo de algún modo, ¿no? O no sé cuál es la forma, eso es un poco lo que quería preguntar. Y como ha puesto el ejemplo del tema de las bicis, esa sería la forma en que se transfiere directamente esa investigación en un producto final, ¿no? En que alguien que fabrica una bici, ¿no? Pues, no sé, en mi caso, pues yo estaba pensando en los carritos de bebé, que es a lo que me dedico. Entonces, claro, mi pregunta iba, ¿cómo se tiene ese acceso? Entiendo que, bueno, pues una gran empresa, pues a lo mejor hay vías mediante gobierno y demás, pero una pequeña empresa, pues igual que habéis hecho con la empresa de bicis, pues no sé, yo si tuviera interés, oye, me gustaría probar a diseñar un carrito de bebé en este tipo de madera y demás, ¿no? ¿Cuál es, si existe un proceso o si está totalmente, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Que el tema de investigación está como muy distante del pequeño productor o de la pequeña empresa, de la pequeña pyme. Entonces, por ahí va un poco mi pregunta y como has nombrado ese ejemplo, pues igual era sencillo desarrollarlo si fuisteis vosotros que os acercasteis porque os interesaba a esta fábrica de bicis o fue la fábrica de bicis que conoció, pues como yo estoy conociendo ahora y se puso en contacto con vosotros. O sea, por ahí va un poco mi pregunta, ¿no? Por acercarlo hacia los que estamos aquí y a, bueno, cómo sería este desarrollo, ¿vale? Gracias. Pues, o sea, en realidad, sí, gracias a ti por la pregunta. Que en realidad, bueno, lo de la fábrica de bicis, que en realidad es una fábrica, es una carpintería, digamos, que está en un pueblito de Guipúzcoa perdido. Ahora lo que hacen es un trabajo de artesanía pura y dura. De hecho, son unas bicicletas que tienen un precio bastante elevado, digamos, son un artículo un poco muy especial. Y claro, nos conocimos, pues ya son de estas cosas que ya no te acuerdas muy bien cómo te has conocido, porque, bueno, pues porque trabajamos en círculos de temas de movilidad sostenible y temas de eficiencia energética también, ¿no? Entonces, bueno, pues por colegas de colegas acabamos conociéndonos. Y la verdad es que fue como el típico flechazo de, joder, tenemos que hacer algo juntos porque tenemos, ¿no? Como el tema de la madera, el tema de los motores, la bici, ellos también querían dar el salto, o sea, mantener la línea un poco, digamos, más artesana, pero probar a ver si se podría hacer un sistema más industrial dentro de nuestros márgenes de industria, de bicicletas, ¿no? Entrar a otro sector. Y efectivamente una de las opciones hubiera sido seguir con estos o llamar a Orbea o alguien así y decir, oye, mira, tengo un potencial que te cagas, te lo vendo. Lo que pasa es que nosotras, en realidad, desde la cooperativa, como os he dicho, como no tenemos beneficios, o sea, no el concepto beneficio, quiero decirnos, sino que todo lo que entra es para generar empleo y proyectos, digamos que tampoco tenemos esa filosofía como de la startup, que en ciencia y en investigación se trabaja mucho, ¿no? Que es como, bueno, tú tienes una gran idea y pegas el pelotazo, montas una startup y la vendes en 2 años por X millones y ya está, ¿no? Luego ya te vas a comprarte barcos y coches y eres feliz. No es, por eso digo que no es nuestro plan. Aunque a veces vacilamos con ello, pero no es nuestro plan. Entonces, a nosotras, como nos gusta mucho controlar todo en el proceso, como ser conscientes y aprender y entender, ¿no?
de cada paso que se va dando, en realidad nos interesa tener compañeros de viaje que están un poco ahora mismo a nuestra escala, aunque ya estamos empezando también a trabajar con gente que está, como digamos, a una escala un poco más potente, también por acelerar procesos, ¿eh? O sea, porque hay cosas que es súper interesante seguirlo, como el tema de la madera y el tema de las bicis, porque, bueno, digamos, porque es uno de los proyectos, ¿no? Semilla de nuestra cooperativa y nos interesa mucho. Pero es un poco una cuestión de modelo. O sea, nosotros nos encontramos por mundos que compartes, ¿no? De ámbitos y en esas estamos. No sé si te he contestado. Y el tema de las patentes, nosotros en realidad, pues sí, o sea, en realidad es como el único modelo que existe. Nosotros, por ejemplo, dentro del grupo, dentro de Zocánica, una de las líneas de trabajo que tenemos en paralelo a los proyectos de investigaciones, empezar a ver cómo articulamos productos que puedan salir de investigación, ¿no? De líneas de investigación, en digamos, en una propiedad que no sea la propiedad privada, sino el derecho a uso, ¿no? Lo que ahora en vivienda se está haciendo mucho, la vivienda en cesión de uso como alternativa, pues un poco lo mismo, por ejemplo, en prototipos de movilidad, en temas de energía, en temas incluso de cuidados o de elementos, ¿no? O de espacios tal. Entonces, porque nos parece que es mucho más interesante para los procesos, para los objetos que no, o sea, digamos que tiene mucho más vida un objeto o un servicio que la vinculación de la persona es el uso, ¿no? Y la entiende desde el uso que no desde la propiedad. Nos parece que puede generar unos procesos mucho más ricos. Entonces también estamos trabajando en eso y sería un poco una alternativa o otra posible vía al licenciamiento en forma de patente privada. Claro, me das mucho pie a recordar que en la sesión número 4, cuando estuvimos hablando de la economía social y solidaria, sí que comenté, ¿no?, que me tocó a mí, que es verdad que aquí detrás hay un humus, ¿no? Hay un humus, hablando de Sí. materiales, ¿no? Aquí hay un humus debajo que tiene toda una filosofía de ver la economía de otra manera, ¿no? Que es un poco pues lo que ha sido ya narrando en diferentes momentos. Entonces me parece un poco reforzar, ¿no?, este foco que ponemos en que la economía se puede hacer de otra manera con otros parámetros y que a lo mejor pues chirrían de los que conocemos, porque incluso hay que descubrirlos, como los que estás diciendo ahora, descubrir esa manera de que la patente cambie de filosofía y de pasar de uso privado hacia un uso de cesión, ¿no? Bueno, entonces aquí esto yo creo que a quien más y a quien menos le estará un poco removiendo, ¿no? Porque es verdad que es mirar de otra forma todo el desarrollo económico. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Venga, esas manos o esos micros que se abren. Mira, Santiago. Santiago, levanta la mano. Adelante, Santiago. ¿No te oímos? No se oye, Santiago. Creo que el micro está apagado. Ahora. Bueno, perdonad. Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Y bueno, Yane, yo es la segunda vez que te escucho, porque ya te escuché en las jornadas con Pilar en Zaragoza, en vivo y en directo. Y bueno, yo me quedé estupefacto aquí en Zaragoza, ¿no? O sea, en vivo y en directo me quedé como tan impactado. Me está dando miedo. No, pero sí, porque yo no creo que no he salido de un sitio tan impactado últimamente, ya ni me acuerdo, vamos. Y además ese mismo día hubo también sesión del programa EREA y veníamos de escuchar a Ismael, que es un arquitecto que está en USED, cuyo objetivo es el mismo que el vuestro, que era aumentar biodiversidad. Sí. Y, aprovechar la biodiversidad española, o sea, del territorio de la península. Sí. Nos habló también, como tú, de Suecia. Él se había ido a Suecia, de hecho. Sí. Bueno, toda una conexión que dije, esto es impresionante.
Entonces, entre la ruptura del paradigma por tu parte, la conexión con Ismael el mismo día, Erea Reas, Pilar Monzón en los dos lados, ¿sabes? O sea, como haciendo de puente y tal, yo dije, esto es la pera. Sí. Y yo que aterrizo en Zaragoza, porque yo soy de Zaragoza, pero llevaba 30 y tantos años sin estar aquí. Entonces, esto es como que yo voy un poco de explorador, ¿no? Y claro, me pareció súper... Y yo además pensando en emprendimiento en el mundo rural. O sea, claro, o sea, dices, esto... Y yo salí pensando en lo de las bicicletas, porque vi el casco, nos enseñasteis un casco, en un casco ya de bici hecho ya con esos materiales. Y entonces yo pensé en las bicicletas, pero ya a mí se me fue la olla, la industria en Aragón, los coches, tal. Bueno, voy la semana pasada y veo que ya hay coches que se están haciendo con materiales sostenibles. Es decir, que ya no es solo la batería, tal, sino que ya es el proceso de fabricación, los materiales, no sé cómo le llaman, tal, y salió Entonces ya dije, bueno, pues es que esto, claro, ahora hablando de patentes, de inversiones potentes que se están haciendo en Aragón con el tema del pellets en Zuera, una macroplanta. Yo, por otra parte, estoy viendo grupos empresariales que diversifican, ¿no? En Aragón y en general. Yo creo que esa es una cosa que yo estoy descubriendo a la vuelta aquí a España y a Aragón en concreto. Y dices, bueno, ¿y por qué no inversores privados? Porque yo creo que a la inversión privada le interesa diversificar. Por el tema de no poner todos los huevos en la misma cesta y diversificar maneras, procesos, productos, bienes, servicios, y al final esa inversión privada, que la hay, porque yo creo que has hablado mucho de inversión pública, pero es que hay inversión privada. Sí, de hecho, sí. Potente y que puede hacer, como decías tú, acelerar los procesos, ¿no? O sea, el acelerar los procesos. Y eso que yo comparto mucho, esta visión del ecobarrio en Agua Viva y el jardín de Ismael en USED, y de cómo hacer jardines kilómetro cero. Y claro, yo creo que esto, o sea, estas conexiones en Aragón tienen que dar de algo positivo a Aragón. Y ese es mi planteamiento. Que por eso yo también me he venido aquí. Y entonces digo, bueno, pues es que esto tenemos que hacer algo novedoso y que sea, y que vaya, y que salga del laboratorio y que sea aplicado y que sea, bueno, dar un toque, ¿no? Esto es posible. Y claro, uno ve las noticias estas de esta empresa que se llama Liux, que en Inglaterra están ya fabricando coches, que se plantean fabricar no sé cuántos coches al año y tal, y dices, bueno, es que estamos ahí. Sí. Bueno, estamos ahí. Lo que pasa que, por ejemplo, con el tema de madera densificada, el otro día me contaba un compañero que el gobierno de Suecia, para una, bueno, sí, contándolo rápido, y mal, para una empresa parecida a la nuestra, pero sueca, entenderme, bueno, había visto que había una brecha de oportunidad brutal con el tema de la madera y las tecnologías de madera densificada, sustitución de materiales de aleación por materiales cultivables, tal. Pues había metido, es que no me acuerdo si eran 40 millones de euros este año, porque era una cuestión que habían determinado que era estratégica para el país. Entonces, claro, por eso, o sea, que es que el cambio es brutal. Sí, está claro. ¿No? Es brutal el decir, no sé, que con la que viene tendríamos que estar centradas en decir, o sea, vamos ¿no? Como a armar una especie de escudo económico de protección, y de protección no solo del tejido empresarial, que es necesario, sino de la vida y de todo, ¿no? Porque si no, no sé.
Y sí, yo veo una oportunidad increíble con el tema de la madera. O sea, y de entender también lo que supone un bosque que genera más biodiversidad y lo que supone, ¿no? La comprensión de los monocultivos, ¿no? Muy de crecimiento muy rápido, que en general, o sea, que ahora por ejemplo también está pasando mucho, que hay mucho bosque que se está plantando para dar servicio o a cajas de fruta o a Amazon para cartón o tal. O sea, que no solo apostar por decir, vamos a sacar, ¿no? Vamos a plantear o plasmar un modelo productivo que tenga relación con el bosque. No, eso no, solo no quiere decir que sea una buena opción. Ya. De hecho, Sí, ¿no? claro. O sea, de hecho, también se está volviendo al forestal, quitando huerta, o sea, bueno, o sea que, bueno, todos estos procesos muy locos, que yo creo que en todos los territorios hay alguno, ¿no? O sea, que no quiere decir que sea tal, pero o sea, que hay que estar un poco... Pero es eso lo que tú comentabas de la charla de Aragón y yo creo que tú nos mandaste el mail para ponernos en contacto, ¿no? Sí, Sí, que te agradezco y sí, yo creo que ahí hay un potencial increíble y ahí, por ejemplo, Pilar, sí que me parece que sí que la figura del emprendedor en esa fase, o sea, en la fase, digamos, un poco más de industria a escala local y de taller ¿no? y de producción de esos prototipos, pero ya no solo prototipo de laboratorio como trabajamos nosotros, sino o sea, con un grado de desarrollo mucho más alto, incluso entrar en las líneas de licenciamiento y de todas esas fórmulas de licenciamiento, yo creo que ahí sí que puede haber unas oportunidades muy, muy grandes. O sea, nosotras con nuestras investigaciones, nuestro modelo es que ese desarrollo sea dentro de la economía social y vía cooperativa. O sea, eso es lo único que, digamos, como que este es el marco, ¿no? Que creo que lo he dejado claro. Pero puede haber otra gente que se monte sus proyectos de investigación y que decida hacerlo en otros modelos. Había otra pregunta en el chat también. Bueno, había Eso, puesto sí, Cecilia Falo. Enhorabuena, lo que no te felicita. La verdad es que es romper con todo, desde donde estáis localizados hasta lo que hacéis en el día a día. Es algo realmente innovador desde la base. Y te pregunta, ¿descartáis volver a hacer ciencia ciudadana en el medio rural? No, o sea, para nada. O sea, no lo descartamos y... O sea, es verdad que para hacer proyectos, o sea, claro, nuestra idea, o sea, digamos, como este primer encuentro que hubo, era generar un centro, bueno, le llamamos ciencia ciudadana, pero en realidad hay parte de la gente que no comparte este palabra, pero bueno, yo creo que se entiende más rápido, ¿no? En realidad era que, o sea, plantear proyectos de investigación con la ciudadanía y que ahí surgieran también prototipos que generaran cooperativas que explotaran, digamos, ¿no? O que desarrollaran líneas que tuvieran que ver, yo qué sé, con temas de salud, con temas de energía, con temas de, bueno, entonces no lo descartamos para nada. De hecho, es una de las cosas que estamos un poco como volviendo a revitalizar. Lo que pasa que es verdad que el COVID sí que ahí nos ha dado en la línea de flotación, porque en Agua Viva también llegamos y tuvimos entrevistas con mujeres, hice estas encuestas tal, pero claro, con el tema del COVID, o sea, todo digamos, como toda la parte más social ¿no? de trabajo, de escucha y luego de generar, o sea, de plantear preguntas, ¿no? Que al final, digamos, como los proyectos surgen un poco de ahí, ¿no? De plantear hipótesis, preguntas, todo eso pues se ha quedado un poco en stand-by y es lo que estamos ahora rescatando. Fenomenal. Yo animo a ver si hay alguien que quiere abrirse el micrófono y últimos minutos de descuento, aprovechar. Hola. Sí. Nosotros queríamos preguntaros un par de cosillas. La primera era de Cata y cuánto tiempo lleváis haciendo esto en activo. Y la segunda era sobre qué oportunidades de cooperación hay si la cooperativa, por ejemplo, de segundo grado Zoocánica os permite intercambiar bienes entre las cooperativas o qué función tiene. Y nada, daros las gracias porque a nosotros también nos molan mucho los micelios. Ay, qué guay, que me encanta. Pues o sea, Silvestrina lleva desde 2018. Entonces, 4 años. El laboratorio lleva, yo creo que 2 y medio, el de Agua Viva. Entonces, bueno, empezamos como, pues eso, o sea, digamos, en 2018 empecé yo, al año siguiente éramos 3, al año siguiente, bueno, hemos ido como creciendo. Y
Sí, o sea, digamos como, claro, el proyecto Zoocánica, o sea, lo que se trata es de que cada cooperativa que forma parte de, bueno, lo que se trata hasta ahora, esto también es un camino que andando se aprende y ahora mismo estamos así, pero no quiere decir que dentro de 10 años, pues, pero ahora mismo, digamos como que Silvestrina es la que se ocupa más, como os decía, de proyecciones territoriales y de proyectos de investigación que tienen que ver mucho con territorio, forma y función. Biocore es la cooperativa que está muy centrada en proyectos de ciencia básica mucho más, o sea, pues sí, de ciencia básica, ¿no? Matemática, física, ¿no? A ese nivel y digamos como que es la que tiene más trayectoria, porque yo creo que el año que viene cumplen 15 años. Y luego SAPA e Innogestión son dos cooperativas que tienen que ver con el tema de gestión cooperativa de los proyectos I+D+I y promoción de la economía social. Por un lado, economía social y por otro lado, economía social vinculada al I+D+I. Entonces sí, o sea, claro, sí que, o sea, las sinergias están, o sea, somos dependientes totalmente los unos de los otros. O sea, no dependía, o sea, de cada uno somos una cooperativa, pero en realidad, claro, hemos montado la de segundo grado porque en realidad hay un proyecto común en el que bueno, pues llevamos trabajando juntos unos años y entendemos que, pero bueno, pues ahora mismo se ha creado otra cooperativa en Vizcaya, Basotec, para sobre todo el tema centrado en transferencia industrial, ¿no? Del tema de nuevos modelos ligados a la madera. Ahora todavía no ha entrado, pero entrará, ¿no? Entonces, bueno, pues esta también sería como pues una cooperativa que quiere, ¿no? O sea, como que su vocación es la transferencia industrial. Y ahí, por ejemplo, lo que antes planteaba el compañero, ¿no? Pues se está dando mucho diálogo también con la empresa privada que, o sea, que tiene relación con ciertos proyectos de investigación que estamos trabajando, ¿no? O sea, y que hay gente de la industria o gente de empresa privada que tiene interés, pues eso, bueno, tiene interés fundamentalmente en solucionar problemas que tiene, que en realidad es lo que hacemos, solucionar problemas que están ahí, ¿no? Que cuando Pilar me decía, ¿quién es vuestro cliente? Pues el mundo. O sea, quiero decir, pues claro, hay gente que tiene pues, problemas con residuos, problemas con cierres de ciclo, problemas energéticos, pero, o sea, pero claro, nos estamos enfrentando a problemas reales. No es que aquí se esté cambiando el modelo porque nos apetece cambiar cada 10 años, se está cambiando el modelo porque hay muchos problemas y se visualiza que va a haber muchos más. Entonces, bueno, y en esas estamos. Muy interesante. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera alguna pregunta, porque es verdad que sí que voy a aprovechar esto último que has dicho, bueno, con otra idea que también has dicho anteriormente, que es que al final muchos de los proyectos han salido por esa interconexión que tenemos en redes o en otros círculos, ¿no? Nombrabas la movilidad, etcétera. Y ahí un poco resaltaría la importancia, ¿no? Que es estar un poco enredados, porque en ese enredo siempre surgen esas oportunidades. Por ejemplo, ahora también se está hablando mucho de innovación abierta en las empresas y en esa innovación abierta pues puede caber todo esto, toda esa detección de necesidades que tienen empresas que ya están funcionando en diferentes sectores y que a través de esta investigación enfocada de esta manera, ¿no? De sostenibilidad, pues puede tener muchas respuestas, claro, pero hay que encontrarse, ¿no? Hay que encontrarse en algún sitio y detectar la necesidad con la investigación. Pues no sé si hay alguna pregunta más, porque si no daríamos ya un poco terminada esta horita de entrevistas. Yo no veo ninguna pregunta más en el chat. Si alguien quiere en el último minuto de la prórroga hacer una pregunta, que se puede activar el micro y hacerlo. Bueno, yo no voy a perder la oportunidad. Hala, venga. Después de lo que he dicho. Bueno, yo Ollane, animarte a hacer cosas en Aragón y animaros y a crear alianzas en Aragón. Y además también en Zaragoza está el Observatorio Español de Ciencia Ciudadana, que eso es una cosa que que yo he descubierto en estos meses, ¿no? Por tanto, hay unas capacidades aquí en Aragón y luego hay empresas muy potentes que han sido también punteras en este tema, que bueno, a lo mejor no os gusten, como por ejemplo puede ser, que yo también he descubierto ahora, Forestalia, ¿no? Que fue la primera empresa que se puso a producir energía sin ayudas, o sea, sin subvenciones, que fue la primera que ganó enormes, no sé cómo se llama,
esto, ¿cómo se llama lo que hicieron? Eso que puso en marcha el ministerio, que fue como empresas que se apuntaban y tenías que acudir a una especie de subasta, ¿no? A una especie de subasta y, bueno, fue una de las primeras que se llevó, sin tener necesidad de ayudas, una importante cantidad de generación, ¿no? Ahora, claro, tenemos el problema de los paisajes, de cómo afectan los molinos a los paisajes y las placas y demás, ¿no? Y los materiales de los que necesitan las placas solares, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que yo creo que hay que mostrar a la industria, precisamente para cambiar el modelo hay que mostrarle que hay caminos distintos, ¿no? Y vosotros precisamente, yo creo que es vuestro valor. Vuestro valor es que mostráis caminos distintos y eso la gente no lo sabemos. Y probablemente los inversores o las tal tampoco, ¿no? Por tanto, bueno, pues esos dos apuntes, ¿no? Ciencia Ciudadana Zaragoza y capacidades o necesidad de mostrarlo a gente que si no va a seguir con modelos con los que no estáis de acuerdo. O no, o yo qué sé. Bueno, más que estemos de acuerdo o no, es que no... Que no tienen futuro o que no... No. Claro. O sea, que es que tienen los días contados, o sea, Sí. que bueno, o eso, bueno, o sea, quiero decir que... Sí, sí. Y que aportaría un futuro mejor para todos, ¿no? Y todo esto de aprovechar nuestros recursos es que es básico. Esa idea es tan básica y más con la que nos ha caído con la pandemia y con ahora la agresión de Putin, ¿no? La guerra de Putin contra Ucrania, ¿no? O sea, que esto está poniendo ya patas arriba todo el tema de cómo nos suministramos, del comercio internacional, de por dónde tal y los recursos que necesitamos, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención, que siempre está súper activo. Y bueno, pues nada, aprovecho para despedirte hoy, Anne, y darte las gracias por estar aquí y a todo el equipo que anda por ahí escondido de Agua Viva, también les saludamos. Eso es. Y les damos las gracias de estar ahí en Agua Viva haciendo ahí su investigación en el día a día y que esperamos que pronto nos enredemos y nos veamos en algún encuentro o en alguna segura actividad que se va a realizar desde el programa EREA. Estar atentos porque cuando pase el verano pues habrá más cosas que hacer en los territorios y seguro que tenemos momentos de encontrarnos. Gracias, Ollane, por contarnos tantas cosas y por abrirnos la mente, ¿no? Sobre todo, y cambiarnos ahí los cables, ¿no? y abrirnos nuevas oportunidades. Muchas gracias, Pilar, y a todas. Gracias. Vale, gracias y ánimo. Alejandro, si quieres cerrar. Sí, pues muchas gracias por vuestra atención a todos y a todas. Esperamos que os haya resultado de utilidad y os invitamos a que nos escribáis con cualquier duda o sugerencia o propuesta de formación a nuestro correo proyectoerea@aragonemprende.com. Os recordamos que, si no lo habéis hecho ya, todavía podéis inscribiros en el programa y acceder a toda la información acerca de este en la web erea.aragonemprende.com. Está todo puesto por el chat. Y bueno, os esperamos en la próxima sesión, este próximo lunes 11 de julio, de 10 a 11 de la mañana, en la que charlaremos con Silvia Jiménez, Sabia Ibera, destilería artesana especializada en aromaterapia ibérica. Muchas gracias a todos y a todas.